presento al doctor veterinario Mancini Gustavo, estudió en la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA, se especializó en ECOVET, en homeopatía, y es socio de la ELIAC. Va a disertar acerca de las dinamizaciones homeopáticas, diferencias entre las potencias centesimal y LM. Muchas gracias. Bueno, hola a todos los que no nos saludamos todavía, aunque la mayoría nos cruzamos. Bueno, sí, yo voy a hablar de este tema brevemente, les voy a comentar un poco el perfil que le pretendo dar a este compartir, que es el pensamiento hahnemanniano, porque yo sinceramente en un principio había pensado decir, bueno, esto es la centesimal, esto es la LM, diferencias, ventajas y desventajas, como un gran cuadro hecho charla. Pero después decidí que no, que la idea era compartir el pensamiento de Hahnemann, que es lo que a mí me ayuda habitualmente a intentar ser mejor en lo que hago. Ver cómo él fue encarando la dinamización, elucubrando, viendo cosas que lo hicieron cambiar, cómo fue manipulando la dinamización y así no trabajó de igual manera más de 2 años seguidos, cómo fue cambiando la manera de suministrar la centesimal, de tal manera que entendiendo el pensamiento de Hahnemann, las diferencias entre centesimal y LM surjan solas, las ventajas y desventajas surjan solas. Bueno, eso es un poco lo que intentaré transmitirles. Acá vamos entonces ya a lo que es la búsqueda de Hahnemann. Dice, llegar a planos más profundos de sanación, les puse, ahora les voy a ampliar esto, disminuir agravación y reactividad secundaria para sanar a través de lo que podríamos llamar el sendero de la suavidad. ¿A qué me refiero a llegar a planos más profundos de sanación? Nosotros cuando suministramos medicina vibracional, estamos seduciendo a la energía vital del organismo que la recibe a cambiar su manera de vibrar y acercarse más a la armonía. Llegar a planos más profundos lo logra manipulando la dinamización, cambiando la forma de trabajar, fundamentalmente la centesimal, que es sobre la que le fue cambiando hasta que llegó a la LM, para entonces sí poder influir más sobre la energía vital de un organismo enfermo y depositarla más en esa frecuencia que tiene que ver con la armonía, es decir, con la salud. Él fue perfeccionando el modo de suministrar la dinamización para lograr esto. Y así es que llega a la LM, que fue el último legado que hizo la humanidad, como una cuestión lógica, como una fruta madura que cae de un árbol. No es que un día se levantó y dijo, bueno, voy a crear otra cosa, la LM, no. De tanto manipular la centesimal, desembocó en la creación de la LM. Bueno, disminuir agravación, no hay mucho para decir, todos sabemos lo que es. Y reactividad secundaria, bueno, es un concepto doctrinario, supongo que lo podemos saber. Yo voy a decir 2 palabras como por la duda para que estemos nivelados. Yo en lo que son las memorias de la jornada desarrollo acción primaria y efecto secundario, donde trato el tema pero acá no dan los tiempos. Ahora simplemente sepamos que cuando damos un remedio homeopático, esto lo explica Hahnemann en el parágrafo 164, la energía vital del organismo enfermo reacciona. Y el propio organismo se sana, no es que lo sana el remedio. Y esa respuesta es de 2 tipos. Hahnemann la describe como respuesta A y respuesta B. Hay una respuesta A que no es deseada, que es reactiva. Entonces, un ejemplo claro, el paciente llega con diarrea, si se ejerce una acción primaria muy intensa, muy agresiva, lo pasamos a constipación, que tampoco es algo buscado. Y después hay una respuesta que él denomina B en ese parágrafo, que es suave, sanadora, y que prácticamente no se evidencian síntomas, pero nos damos cuenta que sucede porque se
empieza a sanar el individuo. Bueno, eso es lo que él busca. O sea, que no haya agravación, que no haya reactividad y llegar a planos más profundos. Bueno, acá conceptos que acompañaron a Hahnemann en este trayecto, los voy a poner todos juntos porque yo esto lo voy a... Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Le di muy rápido y no sé si... Miren, yo los voy a poner así, no dan los tiempos para que yo se los lea detalladamente. Ahí están los párrafos y parágrafos del organón donde lo pueden sacar. Pero son unos conceptos doctrinarios que si los sabemos vamos a entender mejor lo que viene después. Sepan, eso lo dice en el párrafo 232, que cuando damos una dosis dinamizada hay que esperar que agote su efecto para volverlo a medicar al paciente, si no lo agravamos. Sepan, como dice el ítem 2, que esa nueva dosis que demos, ya sea repetida al otro día o que trabajemos con monodosis una vez por mes, no importa, tiene que ser diferente. El principio vital no acepta dos dosis con la misma potencia. La potencia que tenía que actuar ya actuó. Si nosotros damos una potencia exactamente igual, el individuo puede llegar a experimentar los signos no homeopáticos con respecto a la enfermedad que es capaz de dar ese medicamento en una patogenesia. Y los tres últimos ítems están todos desarrollados, bueno, lo anterior en el parágrafo 246 y 247, ¿no? Y los últimos tres ítems están en el párrafo 235, en el corazón del mismo y en el apartado 1 y 2. Es muy interesante saber que las enfermedades agudas agotan antes al medicamento, pide la nueva dosis más rápido, que los enfermos crónicos con una vida que no es la más adecuada para mantener la salud también pide medicación más rápida. Y el último ítem, que es el párrafo 235, apartado 2, que eso es esencial para la trayectoria de Hahnemann, él se dio cuenta que tratando enfermedades agudas, que dando las dosis muy repetidas, es decir, todos los días, se acortaban los tiempos de curación. Y eso van a ver cómo dicho de algún modo, le abrió la cabeza para ir cambiando el modo de suministrar la centesimal. Ya voy a volver sobre eso. Bueno, entremos ya de lleno a lo que es la dinamización. La dinamización es despertar determinadas propiedades ocultas o, si quieren, dormidas en sustancias que no necesariamente, cuando no están dinamizadas, actúan sobre un organismo. Sustancias que al no estar dinamizadas no tienen no ejercen ningún tipo de acción primaria sobre un organismo. Pensemos, qué sé yo, en cualquier metal, el hierro, el oro, si no están dinamizados, no ejercen ninguna acción. Los dinamizamos y formamos el ferrum, el aurum, es decir, comienzan a tener determinadas propiedades que se despiertan con la dinamización. Incluso en sustancias que tienen principio activo, que eso se da mucho en los vegetales, a través de la dinamización despertamos algunas propiedades que no necesariamente tienen que ver con los principios activos, que son los que busca más que nada la farmacia alopática. Sino que despertamos otras características que hacen a la esencia de ese vegetal, por ejemplo, de ese ser viviente que es un vegetal, que tiene que ver el suelo donde crece, su anatomía, su fisiología. Eso se despierta con la dinamización, más allá de un principio activo. Y la dinamización consta de dos tipos de actividades que van siempre unidas de la mano, siempre, cuando se ejerce una, se ejerce la otra, que son los procesos generadores de energía y la dilución. Cada vez que se diluye, se ejerce al mismo tiempo un proceso generador de energía. Y esto es lo que hace que un medicamento, cuanto más diluido es, más potencia tiene. Que es lo que tal vez no se entiende del paradigma alopático, a lo mejor porque nosotros no lo hemos transmitido bien a la ciencia, pero nosotros estamos trabajando
dentro de la física, no de la química. Entonces, cuanto más diluimos, más procesos generadores de energía se realizan y más potencia tiene un medicamento. Los procesos generadores de energía, ahí vemos en la trituración el raspado para medio sólido y la succión, que todos conocemos, ¿no? Es un agitamiento líquido, bueno, justamente para líquidos. De esto no, en principio no voy a decir nada más, lo vamos a volver a ver en algún otro slide cuando hable de cómo se preparan la centesimal o el LM. Está claro, no hay mucho para decir. Se basa en el frotamiento, básicamente lo que podemos denominar, entre comillas, materia. Por ejemplo, si yo tomo mis manos y las froto así, estoy generando energía. Yo ya, por ejemplo, siento calor en las palmas de las manos. Entonces mis manos ya están emitiendo una energía, que yo lo que percibo es el calor, pero seguramente hay otra información acá que tiene que ver conmigo. Bueno, en eso se basan estos métodos generadores de energía, el frotamiento de lo que entre comillas llamamos materia, ¿no? Bueno, y después está la dilución, que es un aspecto del cual me voy a extender un poquito más, porque conocer la dilución es conocer el pensamiento hahnemanniano, ¿no? Yo ahí pongo que la dilución es expresión, permite que se exprese el medicamento, y que la expresión la podemos explicar como expansión y atenuación. Esto dicho así no les dice mucho, se pueden andar imaginando cosas, pero no les dice mucho. La manera más práctica para mí de explicarlo, es lo que a mí se me ocurrió, es a través de una analogía. Y yo pienso que así va a quedar claro, si no cualquier cosa me pregunta. Entonces vamos a la diapositiva siguiente. Bueno, acá vemos la foto de un bailarín. Es una foto sacada de internet que yo pegué, obviamente. Lo que pretendo ilustrar ahí, ejemplificar, poner, es a un bailarín muy avesado, porque lo vemos haciendo un paso de baile que parece muy difícil, muy artístico, ¿no es cierto? Es decir, alguien que tiene para ofrecer mucho esplendor artístico. Y está bailando en un escenario, que entonces uno asume que es un escenario de un teatro importante, qué sé yo, el Colón, para albergar a semejante bailarín. Bien, vamos de a poquito. Vamos a suponer que queremos que este bailarín ahora haga una función para nosotros. Entonces lo traemos a bailar acá. Entonces armamos un escenario, acá una tarima ponemos, hacemos un escenario de ¿cuánto? De 2x2, porque más lugar no hay. Y pretendemos que haga semejante paso de baile en torno al escenario. ¿Qué podría suceder? Bueno, lo primero que podría suceder probablemente que hubiera un accidente, que alguien que esté en primera fila se le dé una patada, por ejemplo, que enganche una silla y la revolee por ahí, un accidente. Y lo otro que sucedería, si se produce un accidente, que no podría desplegar todo su arte. Porque si está levantando la pierna por acá, por allá arriba y se golpea contra algo, no terminó de ejecutar el paso de baile. Entonces no nos ofreció todo su arte. Bien, esto está claro. Entonces decimos, vamos a poner un escenario más grande. Entonces ponemos un escenario 3 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de profundidad y lo vemos con larga vista. ¿Qué le va a pasar al bailarín? Y seguramente no va a terminar la función porque va a caer agotado. O sea que tampoco va a desplegar todo su arte. O sea que el escenario no tiene que ser ni muy ni tan. Debe ser el escenario adecuado para que este bailarín pueda expandirse sin provocar un accidente. Vieron que yo les dije que dilución era expresión y dentro de la expresión estaba la expansión. Bueno, le debemos colocar un escenario amplio para que pueda expandirse y desplegar todo su arte sin producir accidentes, pero también que sea acotado, porque si le ponemos 3 kilómetros por 3 kilómetros se va a agotar y no va a terminar la función, entonces no va a poder desplegar todo su arte. Entonces estos escenarios de los teatros famosos como el Colón deben tener una medida estándar, algunos un poco más, un poco menos, pero dentro de un rango. Medida que no es arbitraria, que los que se dedican a esto habrán estipulado, bueno, estos escenarios tienen que medir tanto. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la dilución?
El título de esto, no sé si todos alcanzan a ver, dice relación entre energía y dilución. Bueno, para entender esto, supongamos que el bailarín es la energía que está siendo desprendida de la fabricación de un medicamento con los métodos generadores de energía. Es el bailarín. Y la dilución hace referencia al escenario. El escenario de sustancia inerte en el cual se ve rodeada esa energía. La sustancia inerte es lactosa para medios sólidos, agua, alcohol para medios líquidos. Entonces el escenario donde va a estar el bailarín, es decir, la energía, está dado por la dilución. Entonces, si nosotros logramos tener una dilución adecuada, ni muy, ni tan, como el escenario del Teatro Colón, vamos a permitir que el bailarín, es decir, que la energía, despliegue todo su arte, se expanda, despliegue todo su arte y sin accidentes. Es decir, que la energía llegue a planos más profundos de sanación, desplegando todo su arte, que es lo que dijimos en la primera diapositiva, y sin accidentes, es decir, sin agravación y sin reactividad secundaria. Ajustar la dilución adecuada para la expresión de la energía vital es la clave de un buen trabajo de dinamización. Y la vida de Hahnemann fue eso, en torno a este tema al menos. Ajustar el mejor escenario. Y si ustedes saben leer entre líneas, yo ya les estoy adelantando el final de la película. Pero no importa, porque si sirve como aprendizaje, les adelanto el final de la película. Pues si yo les dije, la LM es el último legado que hizo Hahnemann a la humanidad. Y su trayectoria fue ajustar el mejor escenario, ir manipulando las centesimales, quiere decir que en la LM logró el mejor escenario posible. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir ya? Que la LM es la dinamización en la cual se llega a planos más profundos de sanación, sin agravación y sin reactividad, porque está mejor ajustado el escenario. Con esto no les quiero decir usen la LM, hay casos coyunturales en los que podemos usar la centesimal o la LM, pero ya ven como este razonamiento hahnemanniano nos induce a sacar ya una diferencia entre centesimal y LM. La dilución más adecuada para que se exprese la energía y sea más sanadora, aparte de no agravar. Bien, una vez esto creo que está claro y es, creo yo, la diapositiva es el corazón de lo que yo quiero decirles. Lo demás es un agregado para seguir entendiendo el tema, ¿no? Acá tenemos, entonces ya entramos en la preparación centesimal, después vamos a ver la LM y esto nos va a seguir nutriendo. Yo lo voy a decir más o menos rápidamente como para que me den los tiempos. No voy a entrar en detalles farmacéuticos porque si no sería motivo de todo un taller. Simplemente voy a decir, la preparación centesimal es una parte en 100. Ustedes verán que se usa grano como medida, es una medida británica, son 64,7 miligramos que se usaba en aquella época, no importa. Es una parte en 100 partes totales de preparado. Yo ahí puse un grano de sustancia en 100 granos de azúcar de leche, que es lactosa, lo mismo, Hahnemann la llamaba azúcar de leche. Si son puristas, tendrían que decirme ahí va 99. O sea, una parte en 99 que hacen 100 partes totales. Pero Hahnemann, pese a lo meticuloso que era, que ya vamos a ver, a eso no le daba tanta importancia, un grano más, un grano menos, y en distintas partes que habla del tema a veces pone 99, a veces pone 100. Rápidamente, acá lo que quiero que quede claro más que nada, que ustedes ven que hay tiempos estandarizados de procesos generadores de energía. Trituración 6 minutos, raspado 4 minutos. Entonces, brevemente les digo que de 100 granos de lactosa ponía un tercio en un mortero, lo trituraba, machacaba 6 minutos, raspaba con una espátula el mortero y el pilón 4 minutos, ya está generando energía.
y está mezclando, que es lo mismo que diluir, mezclar es para medios sólidos. Después volvía a triturar 6 minutos, raspar 4 minutos, se le iban 20 minutos de trabajo y ahí agregaba el otro tercio de lactosa y hacía lo mismo. Y después agregaba el último tercio y hacía lo mismo, se le iba 1 hora de trabajo. En 1 hora de trabajo llegaba a una parte en 100, que es la 1 centesimal. Luego les pongo tránsito hasta el polvo a la millonésima. El polvo a la millonésima es la 3 centesimal. ¿Por qué les pongo esto? Primero se los voy a explicar y después van a ver qué importancia tiene la 3 centesimal específicamente. Para formar la 2 y la 3 se toma un grano de polvo 1 centesimal y se lo coloca con 100 granos de lactosa y se hace lo mismo que acabé de explicar. 1 hora de trabajo. Entonces esto matemáticamente se expresa como que 1 en 100, que es la 1 centesimal, se multiplica por 1 en 100, porque lo ponemos en 100 granos de lactosa. Entonces da 1 en 10.000. Del grano original hay una parte en 10.000 de preparado total, eso es la 2 centesimal. Bueno, si hacemos lo mismo, tomamos un grano de la 2 centesimal y lo colocamos con 100 granos de lactosa, 1 hora de trabajo, vamos a tener 1 en 10.000 por 1 en 100, que da 1 en 1.000.000, por eso se llama polvo a la millonésima. ¿Y por qué es importante el polvo a la millonésima? Porque toda sustancia medicamentosa llevada al polvo a la millonésima puede diluirse en agua y en alcohol. Esto es importante para hacer la preparación líquida. Y hacer la preparación líquida tiene una importancia que ya vamos a ver. Y aparte porque es el paso común entre la centesimal y la LM, porque la LM se fabrica líquida, entonces hay que llegar al polvo a la millonésima. Bien, acá, continuando por la ruta centesimal, lo que les pongo acá es el real motivo, la importancia de hacer líquida, la preparación centesimal, y después vamos a hablar de la LM. ¿Por qué hacerla líquida? Yo acá ahí les pongo principalmente para ser precisos en la prescripción por el pasaje a glóbulos. Ahora les explico qué estoy queriendo decir. Y un motivo más, pero que es anexo, es una consecuencia, no es el motivo principal, es que es más fácil prepararla líquida. Ustedes van a ver que la preparación líquida es rápida y sencilla, no lleva 1 hora de trabajo como con la sólida, ¿no? ¿Por qué ser más preciso en la prescripción? Al principio Hahnemann trabajaba con sólidos, entonces él preparaba cualquier dinamización centesimal de manera sólida. Llegaba al polvo a la millonésima y en vez de pasarlo a líquido le agregaba 100 granos de lactosa, hacía lo mismo, 1 hora de trabajo y preparaba la 4 y la 5 así. Entonces le decía al enfermo, tómese una parte de un grano, un poquito de agua, lo disuelve, se lo toma, me viene a ver dentro de un mes. Pero Hahnemann pensaba, una parte de un grano es una medida un poco vaga, porque para mí una parte de un grano es algo que para otro homeópata puede ser un poquito más, un poquito menos, y él quería que todos trabajen igual, con una dosis más precisa y se puedan comparar los tratamientos. Entonces, ¿qué se le ocurrió para la época? Pasarlo a líquido y después elaborar glóbulos de material inerte, que es la lactosa, que sean todos del mismo tamaño y suficientemente pequeños como para que la dosis sea pequeña. Entonces cada glóbulo iba a ser una dosis. Entonces ahí sí él le podía decir al enfermo, bueno, tome un glóbulo, que generalmente era un glóbulo 2, excepcionalmente más, al principio lo disgregaban un poquito entre 2 hojas de papel, lo hacían polvo y un poquito de agua y se lo toma. Entonces todos iban a trabajar igual, por eso es que la pasa líquido. Y bueno, y después van a ver que la preparación es más fácil. Acá la técnica de licuación entonces es tomar un grano de polvo a la millonésima, que es la última preparación sólida, se pone con 100 gotas de agua alcoholizada. Al principio 50 gotas de agua destilada, 50 de alcohol. Hay una gran proporción de agua porque todavía hay mucha lactosa acá que necesita el agua para disolverse. Después se trabaja con alcohol puro. Y se pone en un recipiente lleno hasta los 2/3. Un grano
en 50 gotas, recipiente hasta los 2/3, se lo succiona una cantidad de veces que depende del momento histórico de Hahnemann, él fue variando eso, y se obtiene la 4 centesimal. Después vamos a ver cuántas sucusiones se le dan. Así de sencillo. Y después, las demás centesimales se parte de cualquier centesimal líquida, la 4 o cualquier otra que ya tengamos líquida, se pone en 99 o 100 gotas. Se dan cuenta que Hahnemann en eso no le da importancia, 99 o 100 gotas ya de alcohol puro, en un frasco también hasta los 2/3, se lo succiona la cantidad de veces que él determine de acuerdo a la época en que trabajó y se obtiene la siguiente centesimal. Bueno, con respecto al pasaje a glóbulos yo ya hablé, pero les completo. Los glóbulos deben ser todos del mismo tamaño, ya se los comenté. Así se logra una dosis adecuada, pequeña y prescripción precisa. Esto se los leo, está escrito tal cual está en enfermedades crónicas. Los glóbulos se embeben en masa, se vierte sobre ellos varias gotas de medicamento alcoholizado. Y dice Hahnemann, mejor es colocar algunas gotas de más que de menos. Lo que quiere decir Hahnemann acá es, coloquen los glóbulos en masa y le echan la preparación líquida, toda la que haga falta para que cada glóbulo absorba lo más que pueda. Después se secan en papel. ¿Por qué aclaro esto? Por lo que les pongo ahí en el recuadro de abajo, que la LM no se embeben así. En la LM se hace un pasaje a glóbulos, se llama impregnación, pero se larga o se coloca una sola gota en 500 glóbulos que se va dividiendo en 500 glóbulos, se particiona 500 veces. O sea que en la LM impregnar los glóbulos forma parte de la dilución. Acá no, acá es para formar dosis nada más. Bien, la senda centesimal entonces. Ven varios años ahí, miren. Hahnemann, cada vez que quería comunicar algo a la sociedad científica y a la comunidad en general, editaba uno de sus libros, de los cuales Enfermedades Crónicas y el Organon son los más conocidos, prestigiosos, ¿no? Y en los distintos años sacó distintos volúmenes de enfermedades crónicas. En el 35 está el volumen 2, que es el que todos tenemos traducido al castellano. Después vamos a ver los otros años. Yo le pongo 1833 antecedente inmediato. ¿Por qué? Porque él tenía diarios, tanto en su trabajo en Alemania como en Francia, donde tenía sus historias clínicas. Ya en el 1700, a finales, hacía diarios, cuando era alópata todavía. En el 1801 están los antecedentes de un primer trabajo de dinamización con una técnica diferente a la actual. Y así en distintos años, no hay tiempo para todo ese trayecto histórico, fue trabajando en epidemias, etcétera, con algún tipo de dinamización ejecutada de alguna manera diferente a la actual. Pero en el 33 hace una dinamización del metal album, es decir, del arsenicum, que es como la que hoy hacemos prácticamente. Entonces lo pongo como antecedente. Y en el 35 ya edita el volumen 2 de enfermedades crónicas, que es el que todos tenemos traducido, donde dice cómo se hace la centesimal, que es como yo les acabé de decir, la manera que hoy día se hace. En el 37 comienza a experimentar con la LM, ya la descubre, pero todavía no está seguro de que funcione o cómo darla, en fin, entonces la va mechando con la centesimal. El 38 edita el cuarto volumen de enfermedades crónicas, que yo no lo puse porque trabaja igual que en el 37. En el 39 le da una vuelta de tuerca todavía a la centesimal, que ya se comienza a parecer a la LM. Y en el 40, ahí no edita ningún libro, pero sabemos que llega a Francia, comienza a trabajar en Francia y ahí usa a pleno la LM. O sea que Hahnemann tuvo 2 años de uso a pleno de la LM, y si queremos le agregamos los 3 años donde la usó a veces sí, a veces no, del 37 al 40, o sea 5 años como máximo de experiencia. Hoy día hay médicos, veterinarios o de humanos que tienen más experiencia en el uso. De cualquier manera, para mí Hahnemann es el que mejor la entendió porque la ideó, la creó, la fue haciendo, ¿no? Yo ahora les voy a... no les voy a leer todo esto porque no vamos a tener tiempo. Les voy a yo decir cómo trabajaba en el 35 y cómo fue variando y empezó a trabajar de otra manera en el 37, en el 39 hasta llegar a la LM.
La preparación farmacéutica, que es la que yo les expresé, la pongo así, porque antes lo preparaba él, hoy lo mandamos a la farmacia. Tenía 2 sucusiones solas. Se lo sucusionaba 2 veces en el 35. ¿Por qué? Porque él todavía, después que hacía el pasaje a glóbulos, trabajaba en poquita agua. Le decía al paciente que lo diluya en un poquito de agua, una cucharada sopera, que es 15 mililitros. Entonces era mucha energía. Él decía, si yo le doy 10 sucusiones, como experimenté en algún momento, va a recibir un quantum energético muy grande la persona y se va a agravar o va a tener reactividad. Entonces le daba nada más que 2 sucusiones. Pero igual recibía una energía muy grande. Por eso que el paciente volvía a los 30 días, a los 40 días o a los 50 días. Ahí trabajaba con monodosis. Por eso que nosotros tenemos todos el concepto que la centesimal se trabaja en monodosis, porque tenemos este libro, que es el volumen 2, que es el traducido. Lo demás se encuentran los prefacios, pero en realidad él trabajó con monodosis en el 35 nada más. O sea, no es que la centesimal hay que darla en monodosis. ¿Estamos? Se puede dar en monodosis si nos conviene coyunturalmente por alguna situación, después lo veremos. Pero él la daba así porque hasta ese momento era lo que él había descubierto, ¿no? No había sucusiones que le diera al enfermo, porque las sucusiones del enfermo surgen para ir variando la potencia, porque el principio vital, ¿se acuerdan? No acepta 2 potencias exactamente iguales. Pero acá lo trascendente de esto es que él, tratando enfermedades crónicas, se daba cuenta que tenía que darlo más seguido porque se volvía a agravar el enfermo. Entonces juntaba 4 onzas de agua, son 118 mililitros, lo dividía en 3 partes, de 39 mililitros cada una, y daba un día, otro día y otro día, 3 días seguidos. Trabajaba así con dosis repetidas en las enfermedades agudas. Entonces ahí se dio cuenta que se curaban antes los pacientes, trabajando los agudos. Y empezó ya a elucubrar en el 35, Hahnemann dijo, algo tengo que hacer, pero yo tengo que lograr dar siempre dosis repetidas, incluso en los crónicos. ¿Para qué? Para que se curen más rápido. Entonces eso es lo que le fue abriendo la cabeza. Y acá un dato que pueden ver es que él variaba la potencia cuando le daba la nueva dosis, pero las bajaba. Por ejemplo, de 30 pasaba a 18, la subía un poquito a 24, después a 12, a 6. Son ejemplos sacados directamente de enfermedades crónicas. ¿Por qué las bajaba y no las subía? Eso no lo aclara, pero la deducción es la siguiente. Todavía estaba saliendo el pensamiento alópata. Entonces diría, bueno, si se está mejorando, hago como en la alopatía. Cuando se mejora un enfermo, en vez de darle la pastilla entera, le doy media pastilla, después le doy un cuarto. Entonces bajaba la potencia. A medida que fue manipulando la centesimal y después cuando entró al LM, se dio cuenta que en realidad conviene subir la potencia para tener un bailarín con mayor esplendor. Y en todo caso, bajar la dosis. Lo que más agrava es la dosis, no la potencia. Este es un concepto clave que es importante que lo tengan. Bueno, después, bueno, acá Hahnemann, ya esto lo dije, hago referencia nuevamente, en el 35, referente a las dosis repetidas, dice, administrando así el remedio parece afectar más profundamente al organismo y apresurar la curación en los sujetos todavía robustos, es decir, que tienen energía vital. Entonces ahí dijo, yo tengo que trabajar de otra manera. Entonces llegamos al 37, donde se decide a trabajar de otra manera. Y para lograr darlo todos los días, dijo, bueno, si yo en el 35, para no agravar y no producir reactividad, lo diluía en 4 onzas de agua, bueno, acá dijo, bueno, 7 a 20 cucharadas soperas de agua, que son 105 a 300 mililitros, ahí voy buscando la idiosincrasia del paciente, entonces diluyo ahí la mezcla, tanto en las agudas, como en la reagudización de miasma, como en las crónicas. Y daba todavía una cucharada sopera, y lo empezaba a dar todos los días o día por medio. Y en las agudas daba también una cucharada sopera, pero ya lo daba cada 6 horas, cada 4 horas, porque se agotaba antes, porque estaba con un escenario distinto,
porque aparte del escenario que él construía en la fabricación, llamémosla farmacéutica, hacía que el paciente lo diluya en agua, entonces sigue completando el escenario. Entonces ya no lo daba todos los días en las agudas lo daba cada 6 horas, cada 4 horas, cada 2 horas, como trabajamos hoy con la LM o con la centesimal, ¿no es cierto? En la fabricación farmacéutica daba 10 sucusiones en el 37 y él aclaraba, ahora sí le doy 10, porque como lo diluyo en agua no lo voy a grabar. Entonces se disculpaba de cómo trabajaba en el 35, decía, bueno, porque en el 35 yo le daba muy poca agua y si le daba más sucusiones, en el 35 agravaba 8 días de agravación y después iba cediendo la agravación. Bueno. Acá lo que se dio cuenta que en pacientes con poca energía vital porque estaban débiles o en niños convenía dar cucharadas de té. Entonces se comenzó a dar cuenta que la dosis es lo que más agrava y que es conveniente bajarla. Entonces en los agudos débiles o en niños daba cucharada de té, en los demás cucharada sopera. Ya le empieza a entrar en la cabeza que hay que achicar la dosis, que vamos a ver que después finalmente la achica, sobre todo en la LM. El enfermo acá lo tenía que succionar, porque le tenía que variar la potencia para darlo todos los días o día por medio. Entonces le daba 5 a 6 sucusiones el enfermo. Bueno, y acá lo que hacía era también bajar las potencias y a veces aplicaba la fricción. Por ejemplo, los días que no lo daba, si lo daba día por medio, hacía que se friccione un miembro, una pierna, por ejemplo, en piel sana, hasta que quede seco, o la olfacción, como métodos para que sea más suave. En el 39, ya el quinto volumen, ya comenzaba a preparar la centesimal medio parecido a la LM, porque decía, las sucusiones de la preparación farmacéutica ya eran 10, 20, 50 o más. Eso dice, se sabe por sus diarios que llegó a dar 100 sucusiones en la centesimal, pero que dijo que no le dio resultado. Y dice, diluirlo en gran cantidad de agua y dar poca dosis. No dice qué cantidad de agua ni qué dosis, pero ya nos induce a pensar que si ya en el 37 lo diluía en agua y ahora dice en gran cantidad de agua, ya está poniendo más agua, es decir, similar a lo que es después la LM. Y cuando dice dar poca dosis, ya acá se da cuenta que hay que dar cucharadas de té más que cucharadas sopera. Bien, así fue trabajando la centesimal. Ustedes se dan cuenta que fue ajustando el escenario cada vez más para darlo en dosis repetidas y poder hacer que cure más rápido, sin agravación, y cada vez trataba de subir más el número de sucusiones para que el bailarín despliegue más arte, pero cada vez lo diluía más, porque como lo está sucusionando más, para que no agrave. ¿Se dan cuenta la relación bailarín, escenario, energía, medio inerte? Cada vez más sucusiones, más métodos generadores de energía, pero más diluido para que no agrave. Bien, así en el 39, es como el preámbulo de una LM. Y ya entramos sí, en la LM, yo la preparación se las voy a decir rápido, no importa, vamos a ver soluciones intermedias que no son la LM. Se toma un grano de ¿qué? De polvo a la millonésima, hay que llegar al polvo a la millonésima, o sea, la 3 centesimal, para fabricar la LM. Lo ponemos en 500 gotas de agua con alcohol y ya tenemos una dilución de 1 en 100. Una gota de eso en 100 gotas de alcohol, tenemos una dilución 1 en 500, ¿no? Un grano en 500 gotas de agua con alcohol es una dilución 1 en 500. Si después una gota de eso lo ponemos en 100 gotas de alcohol, ya tenemos 1 en 500 por 1 en 100, es 1 en 50.000. Pero todavía no es el LM, eso sirve para succionarlo 100 veces y generar mucha energía. Después se toma una gota y se coloca en 500 glóbulos en masa y se particiona 500 veces la gota.
Así que tenemos una parte en, no sé, 1.000.000 de partes, no importa. Esa es la 1LM. Así se fabrica la 1LM, así logró la técnica. De aquí en más sí vamos a ver que el pasaje de una LM a la siguiente son una dilución de 50.000 veces. Por eso se llama quincuagesimal o LM, ¿no? Que son los números romanos de 50.000. Entonces, las siguientes dinamizaciones se toma un glóbulo de esos que fabricamos recién cuando particionamos la gota en 500 veces. Bueno, se lo introducen en un frasco con una gota de agua para disolverlo y se le suman 100 gotas de alcohol. Ya tenemos una dilución de 1 en 100. Se lo succiona 100 veces, generamos acá sí mucha energía, 100 veces, y después se toma una gota y se impregnan 500 glóbulos. Esa gota se divide en 500 glóbulos, o sea, una parte en 500, o sea, 1 en 100 por 1 en 500, da 1 en 50.000. O sea que siempre que fabricamos una LM, partimos de una LM, diluimos 50.000 veces y arribamos a la siguiente LM. Entonces, esta es la manera en que se fabrica la LM, donde el escenario ya lo ajustó de tal manera de que haya muchas sucusiones para que haya mucha energía liberada, pero un escenario que permita que no haya agravaciones y no haya reactividad secundaria. Y el modo de uso de la dinamización LM, él lo explica, léanlo porque es interesante, en el parágrafo 148, apartado A del organón. Porque él dice, siempre Hahnemann en el organón, que no va a dar una receta de cocina, porque eso, como en la alopatía que dicen la dosis es tanto, dice, no, busquen la idiosincrasia del paciente. Pero tampoco nos deja a la deriva. Él dice, mi experiencia es diluir en este rango, o sea, en este rango busquen la idiosincrasia del paciente. Entonces, ¿qué hace? Toma un gránulo hahnemanniano y lo diluye en 8 o 40 cucharadas de agua, o sea, 120 a 600 mililitros. Ahí busca la idiosincrasia. O lo coloca en un vaso con 7 cucharadas de agua, de ahí toma una cucharada sopera y la coloca en otro vaso con 7 cucharadas de agua y de ahí toma la cucharada de té que le da a la persona. Y si la persona fuera con una idiosincrasia tal que fuera muy sensible, aplica el método de las 7 cucharadas soperas, saca de un vaso, pone en otro y en vez de darle de ahí pone en un tercer vaso o en un cuarto vaso y de ahí le da. Y acá comienza a dar dosis y potencias crecientes. Acá ya la potencia la aumenta. ¿Para qué? Para lograr más esplendor de curación. ¿Por qué? Porque se siente seguro, porque ya la LM, desde el vamos, hay una dilución en la fabricación farmacéutica mucho más grande que la centesimal. Y encima nos da un margen para que el paciente la diluya de 120 a 600 mililitros, como para seguir ajustando el escenario. Entonces acá se siente tranquilo, da potencias crecientes para lograr mayor esplendor sanador y dosis creciente que nosotros lo logramos, como ustedes vieron a Carolina que trabaja en el consultorio, todos los días les pone una gotita más a la preparación, ¿no? Y acá las sucusiones que se dan antes de tomarlo son 8, 10 o 12 sucusiones para ir cambiándole la potencia. Así trabaja la LM Hahnemann. Y las consideraciones finales que yo pongo de la LM son que en enfermedades agudas, bueno, igual, se suministra cada 6, 4, 2, 1 hora o más. Acá la medicina se agota en 15 días. Después ustedes ven en la práctica diaria que pueden ser 3 semanas. Nosotros en Ecovet aprendemos que la podemos cambiar hasta las 3 semanas, ¿no? Esas son cosas que uno va viendo, pero en principio Hahnemann hablaba de 15 días. Ven que cuanto más diluido es, más rápido se agota el remedio. Por eso que cuanto más diluido es, lo damos todos los días,
porque no agravamos tanto, pero se agota, o sea, lo tenemos que dar todos los días porque lo damos un día y se agota y hay que darlo al otro día y que darlo al otro día. Pero así curamos más rápido y llegamos a planos más profundos de curación. Bueno, acá se aumenta la potencia, como ya les dije, y finalmente le pongo algunos conceptos acá del parágrafo 161, donde dice que hay una agravación final. Porque como en la LM, por ese ajuste de escenario, no hay agravación ni reactividad secundaria, pasa que cuando se está terminando el tratamiento, que el individuo ya está casi sano, como nosotros en homeopatía curamos estableciendo una enfermedad medicamentosa o artificial que es un poco más fuerte que la natural, bueno, a medida que se va sanando llega un momento que el miasma crónico comienza a ser, como diríamos, cada vez menor, o sea, cada vez lo estamos enfermando más artificialmente hasta que llega un momento que experimenta el remedio. Entonces ahí la dejamos de dar y en 24 o 48 horas vuelve a la armonía. Si en 24 o 48 horas queda un poquito enfermo, quiere decir que todavía le faltaba un poquitito a la armonía. Bueno, lo damos cada 2 o 3 días, hacemos solfación y así manejamos la LM. Lo que yo no les puse acá, y no me acuerdo si en las memorias lo puse o no, pero si les interesa, anótenlo, sépanlo, que es lo que Hahnemann habla en el parágrafo 249 y que se apoya en el 279, y es lo siguiente. Él dice, siempre que ustedes den la medicación, como yo, Hahnemann, les digo que hay que darlas, en el parágrafo 148, apartado A, ninguna dosis va a ser demasiado pequeña. O sea, dicho con mis palabras, siempre van a mover la aguja. Algo se tiene que curar. Entonces, si ustedes lo dan, como yo les digo, decía Hahnemann, y no pasa nada, no insistan. No digan, bueno, que la tome 2 veces por día, le aumentamos la potencia, le aumentamos la dosis. Si ustedes lo dan y no pasa nada, se equivocaron en la prescripción. Vuélvanlo a repertorizar y denle otra cosa. Yo eso acá no lo puse, no me acuerdo en la jornada si lo puse, pero bueno, sépanlo. Esto es cómo se trabaja la LM. Entonces, yo no quería decirle diferencia entre centesimal y LM, pero si ustedes tienen en mente la diapositiva del bailarín, bueno, ajustar el escenario es ajustar la dilución más adecuada para llegar a planos más profundos de sanación sin agravación y sin reactividad secundaria. Después existen algunas cosas muy particulares. Ustedes habrán escuchado que Carolina o Beto han dicho en los teóricos o prácticos, y está escrito por ahí en algún libro, que manejar la LM es como manejar un rayo láser, y que la centesimal es un poco como una bala de cañón. Bueno, está bien. Esto ya es extra exposición, es un comentario mío, si quieren ténganlo en cuenta. El tema es que con la bala de cañón, a veces uno le apunta al blanco, y si le pifia, pero llega cerca, igual por ahí le da un poquito al blanco y un poquito a la periferia de la bala de cañón, entonces un poquito lo mejora y le mete algún síntoma que no le tiene que meter, y bueno. Ahora, si uno le manda el rayo láser, hay que ser precisos en la prescripción. Hay que darle al blanco, porque si uno le pifia al blanco, no pasa nada. Entonces, por eso que a veces habrán escuchado, yo lo he escuchado, gente decir, yo no sé, la LM no la puedo trabajar, no, tengo problemas. Y bueno, porque nos pasa a todos, ojo, porque no hay precisión en la prescripción. Con la LM hay que ser precisos en la prescripción. Esto depende, cada uno de nosotros, que seamos optimistas o pesimistas, lo podemos tomar como un beneficio o un perjuicio. Porque el beneficio, ¿cuál sería? La LM les canta enseguida si se equivocaron, porque la dan y no pasa nada si se equivocaron. Pero no tengan tampoco tanto temor de agravar al enfermo, porque hizo un ajuste de escenario tan bueno Hahnemann, y la LM... bueno, yo no se los dije, igual entiendo que todos lo saben porque son homeópatas y trabajan en la LM, se empieza de potencias bajas, al menos en veterinaria. Hay médicos de humano que empiezan con potencias más altas, pero en veterinaria, con los animales, hacemos igual que los médicos de persona con los niños, empiezan la 1 LM,
Bueno, si empiezan con la 1LM en una buena dilución de agua y le pifiaron al medicamento, y bueno, tanto no lo van a agravar. Entonces, véanlo por el lado bueno, que la LM siempre les canta si se equivocan. Pero unas cosas que tal vez no les tendría que decir, pues se las voy a decir. A veces en esos casos que estamos medio desesperados, que hacemos una repertorización, sobre todo de un gato, y no podemos sacar síntomas y qué sé yo, y decimos, bueno, tengo este síntoma, este otro, y me parece que puede ser este o este medicamento, y no sabemos cuál dar, y no nos sentimos seguros, y bueno, empiezan con una 30 centesimal, se toman un mes para pensar, para ir viendo cómo anda, total le tiran al blanco, y si no le dan al blanco, le dan por ahí cerca, porque le tiran con la bala de cañón. Entonces la persona que le lleva el gatito o el perro se queda un poquito más tranquila, porque un poco la aguja la mueven, se toman un mes para pensar, y ahí después le dan la LM. Ese es un dato que yo les tiro. Porque eso es así, tienen que saberlo, que la LM, si no encuentran un similar muy bueno, no funciona. Y bueno, estas son las diferencias básicas entre centesimal y LM. Una cosa también que les quiero decir, con la LM no van a tener problema porque se prepara, como yo les dije, en todos lados. Ahora, ¿qué pasa con la centesimal? Porque hay farmacopeas que dicen, como Hahnemann la fue variando tantas veces, hay farmacopeas, está de Brasil, Estados Unidos, otras, que algunas dicen que hay que darle 100 sucusiones, otras que hay que darle 10 sucusiones. Entonces, yo lo que les aconsejo, que charlen con los laboratorios de las farmacias, porque ustedes van a recetar. Entonces, ojo, yo no digo que esté mal, hay farmacopeas que dicen que hay que darle 100 sucusiones, pero hay otras que dicen que hay que darle 10. Hahnemann en los diarios que él escribía, dijo que cuando le dio 100 sucusiones a la centesimal no le dio resultado. No aclara por qué, pero no le dio resultado. Por eso es que creó la LM. Entonces, si ustedes, si me querés decir algo, ya, ¿qué? ¿El tiempo? Bueno, ya terminé. Solo digo, fíjense cómo trabajan las farmacias, y si se encuentran con que la farmacia le dice, bueno, yo le doy 100 sucusiones, bueno, trátenla de diluir en bastante agua, como una LM, ¿se dan cuenta? Porque para grabar lo menos posible, por eso yo, si trabajo con dosis repetida todos los días, prefiero directamente trabajar con la centesimal, con la LM, perdón, que tiene un escenario mejor. Ahora, si me siento inseguro, bueno, le tiro la bala de cañón. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si hay tiempo, me quieren hacer alguna pregunta, y no sé, ¿alguno tiene alguna duda? Bueno. Bueno, gracias, ojalá les sea de utilidad.